Bien, mi querido colega, periodista, amigo, periodista especializado en investigación, también Casto Cando, está con nosotros. ¿Cómo estás, Casto? Un fuerte abrazo. ¿Cómo te va? Bienvenido a la entrevista. Gracias, Miguel Ángel, por estar en tu programa. Gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. Mira, tú y tu fuente militar han estado, pero de lo más virales durante las últimas horas con esto de algo, además, con la venia de Vladimir Padrino, que permite estar buscando ya refugio a altos oficiales de la Fuerza Armada. ¿Qué detalle de novedad nos tienes con eso? ¿Eso, lo de los oficiales, va solamente por la vía de un amparo bajo el cobijo de Lula da Silva en Brasil o hay más? Bueno, yo creo que es algo que se está produciendo como es natural, ¿no? Por parte de estos generales que en cualquiera que sea, si se produce una negociación, que por lo visto no se va a producir, pero van a quedar por fuera de todas maneras. Entonces todas estas personas, y no solamente militares, también funcionarios, han diseñado o tienen bajo la manga lo que se llama el plan B, que es ¿qué hago si esto cae? Y muchos de estos generales han tomado la decisión, y quiero decir, Miguel Ángel, que las fuentes son, digamos, familiares de estos generales y de estos oficiales que están tomando la decisión de enviar a sus grupos, digamos, más cercanos, sobre todo familiares, esposa, hijos, a Brasil en anticipación a cualquier tipo de escenario desfavorable, y obviamente detrás de esto van a ir ellos mismos, los propios militares, lo cual es un indicativo de lo que básicamente está pasando en este momento para la gente que obviamente tiene las posibilidades de salir del país y probablemente vivir durante alguna temporada fuera de Venezuela. Y esto es un fenómeno que está mostrando cómo está impactando, digamos, toda esta campaña todavía sin dispararse un tiro. Ahora fíjate, Casto, yo leí en la víspera un informe de Reuters que hablaba justamente de esto, cómo hay demasiados indicadores ya sobre el resquebrajamiento de lo que considera, por lo menos en narrativa, en discurso, tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello, es su perfecta unión cívico-militar y policial. ¿Crees que este asunto, si tiene el amparo incluso del propio Vladimir Padrino, demuestra que se resquebrajó, se perdió el control o, digamos, todos bajo control están buscando huir? No es lo mismo decir I'm not good at English que decir I'm just not confident yet. Y la mayoría no falla por falta de capacidad, sino por exceso de autosabotaje. Mira, yo creo que ahora uno de los esfuerzos más notables que está haciendo la dictadura es mantener esa cohesión a través de, por supuesto, la vigilancia, las amenazas. Hemos también recibido información de ciertos oficiales que han recibido amenazas de que tienen que permanecer, de que si se voltean van a ir contra sus familiares, ¿no? Esto es parte de esa táctica típica de los asesores cubanos, ¿no? Que tratan de intimidar para mantener la cohesión interna, porque en el momento en que el régimen pierda control de esa cohesión, todo lo demás se desploma. Es decir, no solamente los elementos del ejército, sino también en otros lugares, ¿no? En la milicia, la Guardia Nacional, etcétera, ¿no? O sea, esto podría provocar una desbandada y ellos han estado tratando de frenar ese potencial, ¿no? Que se ve a medida que se incrementa toda esta presión, está causando, por supuesto, resquebrajamiento. Ahora, esto no quiere decir que las personas que están allí bajo amenaza, pero siguen sosteniendo la dictadura, están dispuestos a morir por la dictadura, ¿no? Porque en Venezuela, y eso lo sabemos, lo sabes tú como venezolano, muchas veces este tema no lo entienden algunos analistas desde afuera, que hablan de un escenario de Libia, por ejemplo, un escenario de guerra civil, de caos incontrolable, porque la gente se va a levantar, va a salir a defender al régimen. Bueno, tú y yo sabemos que eso es un escenario absolutamente ficticio. En Venezuela no hay ni fanatismos religiosos como los hay en el Medio Oriente, no hay esa tradición, digamos, de conflicto constante, de que los niños básicamente nacen con un biberón, pero con un fusil a la mano. Eso no existe en Venezuela, excepto en algunos lugares, por supuesto, ¿no? Donde están las bandas criminales. Pero el tema, además de la lealtad al régimen, eso es un tema que ni siquiera está en discusión, ¿no? Y aparte de eso hay que poner el extraordinario rechazo que genera toda esta dictadura por más de 26, un cansancio histórico.
y esto es una condición de que juega en contra del régimen, ¿no? Ahora, el régimen quiere, naturalmente, necesita lanzar un mensaje, por ejemplo, este mensaje de Diosdado de la guerra de resistencia prolongada. Bueno, comenzando por la logística, esto es una cosa absolutamente inviable. Es decir, que requerirías de una cantidad importante, por ejemplo, de alimentos, sitios de seguros, elementos defensivos. ¿Cómo se puede defender un grupo, por ejemplo, de rebeldes, vamos a poner ese escenario, que se atrinchera en cualquier lugar de Venezuela? No importa, en la selva, en la montaña, en cualquier lado. ¿Cómo se van a defender, por ejemplo, de ataques aéreos? ¿Cómo ocurrirá esa guerra prolongada, ¿no? Además, que requiere de una gran dosis de, repito, ¿no?, de moral y de convencimiento, sea ideológico, sea patriota, y eso no existe, lo sabemos que no existe. Entonces, me parece que la situación del régimen en este particular es muy desfavorable. Ahora, dadas las cosas como están, porque para que haya una resistencia prolongada tiene que haber una masa realmente crítica que tenga la disposición a resistirse. Y lo que yo sepa es que la masa civil y militar a lo que no se resistió fue la posibilidad de votar el 28 de julio de 2024 por el cambio, por Edmundo González, ¿no? Exactamente. Entonces, dadas las cosas como están y con esta primicia que te otorgan fuentes tan importantes como familiares de militares que están buscando de alta graduación, refugio para ellos en Brasil, etcétera, ¿tú te aventurarías a decir que, sobre todo después del próximo 24, el próximo lunes, podríamos estar muy cerca del momento de la rebelión total cívico-militar en Venezuela, puertas adentro? Mira, yo creo que ese momento crítico, como tú dices, esa masa crítica, va a producirse después que se despliegue o que se produzcan las acciones militares, que no sabemos todavía de qué se trata, pero va a ser muy fácil saberlo una vez que comiencen. Es decir, yo creo que en este momento la gente no se atreve, a pesar de que hay, como tú dijiste, un resquebrajamiento interno, hay gente que no está con la dictadura, pero no quiere morir tampoco con la dictadura, pero al mismo tiempo no se atreven a salir en este momento porque van a ser reprimidos, van a ser encarcelados, sus familiares van a sufrir. Y lo que sí ocurre, y lo que también ha habido mensajes desde adentro, es nosotros estamos dispuestos después que Estados Unidos inicie las acciones. Es decir, aquí cambia totalmente el escenario en el momento que comiencen, si se producen, por ejemplo, bombardeos a instalaciones militares, que es uno de los escenarios que se ha divulgado recientemente, el ataque, por ejemplo, a lugares o la captura de Nicolás Maduro. En el momento que se interrumpan las comunicaciones, Miguel Ángel, que es básicamente una de las estrategias, cuando Estados Unidos ha comenzado, por ejemplo, en el caso de Irak o otras guerras, el primer paso es el dominio del espacio aéreo y el dominio de las comunicaciones, ¿no? O sea, la interrupción de la capacidad del régimen de coordinar entre ellos, ¿no? Y esto, por supuesto, lo que produce inmediatamente es un silencio sepulcral, por un lado, y nadie sabe qué está pasando, los liderazgos, es posible que ya haya órdenes previas para ese escenario, pero una vez que esto ocurra es el mejor indicativo de que las cosas están avanzando, o sea, que Estados Unidos está entrando, y según algunas fuentes que he estado conversando, en ese momento es que pudiera producirse todo digamos, quiebre, ¿no? Porque es el momento en que estas fuerzas supuestamente deberían actuar, y es el momento en que ya los cubanos o el DIGESIN, cualquiera que sean los organismos represivos que van a estar encima, ya están en alguna situación defensiva, o sea, tienen que comenzar a protegerse ellos mismos. Y aquí es donde pudiera existir precisamente la ruptura, ese escenario que tú planteas de descalabro completo. Y repito, esto es una de las cosas que el régimen mismo está previendo. Por eso es que ellos están armando, y esto es otro rumor también que existe, Diosdado está armando su propio ejército, porque naturalmente ni Maduro ni Diosdado confían en la actual fuerza militar, digamos, la que está bajo el mando de Vladimir Padrino. Quieren tener sus propias fuerzas, pero estas fuerzas no van a ser particularmente numerosas. Uno de los estudios que se publicó hace una semana de cuál podría ser la reacción del régimen es
establece, por ejemplo, ejércitos de resistencia de quizás 5.000, 7.000 en el mejor de los casos, es decir, fuerzas relativamente muy pequeñas. Y repito, ¿no? Porque esto representa un problema importante de logística. ¿Cómo alimentas, por ejemplo, a 7.000 personas metidos? Tienes que sacar una cantidad formidable de recursos, ¿no? Necesitas dinero, y cuando ya no tienes capacidad ni de tener acceso a fondos, ni de tener capacidad de buscar alimentos o incluso municiones, tomando en cuenta también que la gente va probablemente a desertar. Es decir, tú tienes una cantidad de escenarios completamente desfavorables en el momento, repito, en que comience la acción militar de Estados Unidos en Venezuela. Tú dices que todo parece indicar que no va a haber negociación. El presidente Trump esta misma mañana deja saber que en las próximas horas o minutos, o sea, en los próximos instantes, se podría producir finalmente ese intercambio con Nicolás Maduro. Dijo a los periodistas, no les voy a decir qué, pero tengo algo muy preciso que decir. Si tú estás viendo muy difícil la negociación, ¿qué crees, qué imaginas podría ser lo muy preciso que tendría Trump para decirle a Maduro? Bueno, es muy... Te lo pregunté sujeto a que sea completamente subjetivo. ¿Qué imaginas? ¿Qué imaginas? Bueno, yo creo que el régimen, o sea, eso lo ha dicho Maduro durante mucho tiempo, siempre quiere proponer, quiere decir, mira, quiero hacer algo para que no lleguemos a la confrontación, ¿no? Y es posible que se trate de una propuesta probablemente de irse del país, ¿no? Yo creo que pudiera ir en esa dirección porque si piensa que es algo muy preciso, entonces una negativa no meritaría una respuesta de ese tipo. Es decir, para decir que ya el régimen no aceptó las condiciones, todavía no se ha cumplido el ultimátum, es decir, todavía pudieran ocurrir algún tipo de pronunciamiento de la dictadura de aquí al lunes, todavía queda un espacio. Claro. Ahora, si Trump quiere decir algo concreto es porque posiblemente se trate de una oferta concreta, específica, para terminar el conflicto, ¿no? Muy bien. Y decir, bueno, mira, vamos a abrirle la puerta a Maduro, Maduro decidió hacer esto. El problema, desde luego, y esto es un tema que también ha sido discutido aquí en Washington sobre todo, es Maduro es una parte de la estructura criminal, pero no lo es todo. ¿Qué va a pasar con lo otro que se queda? Como hemos escuchado ayer, anoche, la propia vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, se despachó con un discurso bastante agresivo, como dicen, básicamente diciendo, nosotros no nos vamos a arrodillar o no vamos a ceder. Lo mismo hizo Diosdado 1 o 2 días antes. De modo que, pero Maduro es otra historia, ¿no? Maduro además tiene la presión de Cilia, que históricamente Cilia siempre ha querido salirse de ese paquete, ¿no? No es la primera vez que se ha presentado estas opciones. Obviamente también tiene la presión de los aliados, sobre todo de Cuba, que pudieran actuar allí como un impedimento, pero al mismo tiempo, y esto me lo han dicho algunos especialistas cubanos aquí en Miami, los cubanos pueden decir, bueno, Maduro, vete, ¿no? Y entonces resolver el problema o intentar resolver el problema con la salida de Maduro, pero se queda el resto, ¿no? Claro, de modo que pudiera ser un tipo de solución dual que yo dudo que Estados Unidos termine aceptando. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa, Castro, te agradezco, pero no me lo quites así de sopetón, no es que yo estoy hablando con Castro. Gracias, muy amable. Pero qué cosa, estos muchachos tienen los dedos nerviosos. Es viernes, Castro. Es viernes, es viernes. Está que agarra una birra, no sé. Mira, sabes que de lo de Cilia es mucho el comentario orientado al tema de que como se escapó de chiripa, de que la atraparan en aquella mansión lujosísima en República Dominicana, no quiere volver a pasar por un vaporón de esa naturaleza, entonces agarra los cachachá y vámonos para allá. Al regreso tenemos más temas sobre los cuales conversar. Hay una propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que por descabellada que sea, hay que recordar que es el jefe directo de una canciller que ayer sapeó en un asunto que puede ser calificado de suma cobardía a Nicolás Maduro, pidiendo, como la canción de Maelo, ¿recuerda? Déjenme irme ya. Oye, el tema del asedio militar, Castro, quizás había dejado por fuera un poco la presión para impedir que continuara oxigenándose con los negocios oscuros petroleros, gasíferos y de otra especie,
bueno, el narcotráfico, ¿no? Pero con otros recursos el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, lo que ha trascendido del cómo ahora es un buque militar quien hace devolverse a uno de esos buques petroleros rusos, da cuenta de que la presión va a aumentar por allí también. ¿La asfixia financiera va a ser ya inaguantable? Bueno, fíjate que no se ha anunciado formalmente, pero esto es un bloqueo naval frente a Venezuela. No sabemos si se han producido otros bloqueos, o mejor dicho, otros buques han sido, se les ha impedido que lleguen a territorio venezolano, a puertos venezolanos. Quizá una razón sea que este buque está sancionado por la Unión Europea y por el Reino Unido, que sabemos particularmente el Reino Unido es un aliado de Estados Unidos. Es posible que haya habido una petición del gobierno del Reino Unido para detener, o no tanto para detener, pero sí para bloquear. El barco se dirigió luego, cuando se produjo esta primera interceptación, hacia Cuba. Después intentó 2 veces entrar y por supuesto infructuosos los intentos, pero esto puede indicar digamos un tipo de acción que pudiera repetirse, ¿no? Yo creo que esto hará pensar a muchos de estas compañías transportistas, ¿no?, que manejan estos buques, de mandar en este momento del conflicto, pero también puede indicar, Miguel Ángel, la posibilidad de que esto es un paso previo, ¿no? Como dije, una de las cosas fundamentales es cerrar los espacios donde pudieran desarrollarse acciones bélicas, el espacio aéreo fundamental, por supuesto, pero también el espacio marítimo. Y aquí pudiera venir una advertencia, probablemente, no lo sabemos todavía, pero a la circulación de buques en estas zonas cercanas, sobre todo cerca cercanas a los puertos de la refinería. En el caso de Jose, por ejemplo, el complejo de Jose en Anzoátegui, y en el caso de Paraguaná, las refinerías de Amuay y Cardón. Entonces, pero esto es un escalamiento sin duda. O sea, a partir de este momento... Sí, fíjate, estaba yo escuchando, Casto, a Diosdado Cabello, y tú sabes que ellos con los aparatos de propaganda, dentro del que él está, de los mandos de primera línea, han estado durante las últimas horas tratando de decir que pudo más la presión del grupo MAGA que la decisión de quien ellos llaman el varón de la guerra, algo así le llaman a Marco Rubio, junto a Pete Hegseth y a Stephen Miller, ¿no? Decían que había tenido que recular Donald Trump con el tema de la designación de organización terrorista extranjera. Lo dijo recién el miércoles Diosdado Cabello. Porque, entre otras cosas, fíjate, si esto seguía adelante, entonces significaba que la empresa Chevron no iba a poder seguir teniendo relación alguna con el régimen de Maduro, y que iba a tener que salir y se iban a ver tan afectados los intereses energéticos de los Estados Unidos que eso no iba a funcionar. Que de hecho el despliegue militar iba a derivar exclusivamente de una suerte de patrullaje para todo el continente. En eso andaba también durante las últimas horas Madeleine García, figura ilustre de Telesur. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué comentario tienes sobre eso? Mira, yo creo que todo lo que dice el régimen, particularmente Diosdado Cabello, hay que ponerle un filtro enorme, porque él está hablándole a su base en primer lugar, ¿no? Necesita mantener la base activada, convencida de que ellos tienen el control, de que esto está bajo control, que esto no va a salirse, que ellos no van a ceder, etcétera. Pero Diosdado Cabello está planteando un escenario que podría tomar meses para que se produjera, ¿no? Y yo no sé si yo no creo que el régimen tenga meses, ¿no? Si acaso tiene días, o en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, quizás semanas, pero no tanto tiempo como para que eso se haga realidad. La presión, o sea, yo creo que hay asuntos mucho más urgentes, yo creo que hay problemas más. Fíjate que ellos no se han atrevido ni a suspender las actividades de Chevron, pero tampoco los vuelos de repatriación. Es decir, ellos saben cómo se manejan en esto, pero necesitan transmitir un mensaje importante a la base para, otra vez, ¿no?, tratar de decirles: nosotros estamos bajo control, no vamos a ceder, vamos a repeler, nos vamos a unir, va a haber una guerra prolongada, de aquí no nos saca nadie. Ese es el mensaje que de alguna u otra manera, y siempre están utilizando este tipo
de manifestaciones. Por ejemplo, el domingo, después que Trump habló de que había que escuchar lo que tenía que decir, inmediatamente en el mundo, en las redes sociales chavistas se desató una furia de decir que que Trump estaba retrocediendo, que se estaba abriendo al diálogo. Sí, claro. Lo mismo que han hecho con la afirmación de que todo esto es simplemente una expresión de humo. Tú sabes, están vendiendo humo, tú lo has escuchado muy bien. Y yo creo que esto no tiene un basamento real. Es decir, ¿cómo esto puede impedir? Bueno, puede causar, en el caso concreto de las actividades de Chevron en Venezuela, puede causar, pero eso tomaría tiempo, ¿no? Claro. Un factor que el régimen no tiene, por cierto, a su favor. Claro. Casto, tu opinión sobre esta propuesta que está dando la vuelta, por lo menos al continente a través de los medios, la propuesta de Gustavo Petro de generar como condición previa a unas nuevas elecciones un gobierno de transición donde cohabiten Maduro, es decir, el cártel, con la oposición. Y yo supongo que a estas alturas del partido estará refiriéndose Gustavo Petro a la oposición de verdad, no a la oposición de Maduro, es decir, de la cual es propietario Maduro. ¿Qué opinión tienes? Mira, esto no es una propuesta nueva. Él presentó algo similar el año pasado en el marco, o sea, después que hubo esta reacción internacional al fraude masivo de Maduro. Pero esa propuesta tiene un problema muy serio. Es una propuesta que ya rechazó la oposición y Estados Unidos no creo que la vaya a ver con buenos ojos. Y otra cosa muy importante, Petro no está siendo considerado como un mediador por nadie. Es simplemente una propuesta gratuita que él hace, pero esto no tiene o no va a tener eco, en mi opinión, ni en Washington. A nadie se le va a ocurrir en este momento en la Casa Blanca decir, mira, Petro acaba de lanzar, vamos a considerar seriamente, vamos a organizar unas reuniones con Petro en Bogotá para que entonces él se ponga en el medio. Eso no va a ocurrir jamás. Y adicionalmente a eso, la oposición tampoco tiene a Petro como un mediador, además, digamos, equilibrado, ¿no? O indiferente. Petro ha mostrado de qué lado está, en este caso, ha indicado que estaría dispuesto en el pasado a apoyar, aunque muchas de las cosas que dice tira hacia adelante, pues va hacia atrás, como lo que ocurrió, por ejemplo, con la entrevista con la canciller colombiana en España, que yo creo que esto fue un globo de ensayo y que ellos retiraron inmediatamente tras la reacción. Probablemente, yo me imagino que Miguel Ángel pudo haber habido incluso hasta una amenaza de Diosdado Cabello diciéndole a Petro, si tú sigues promoviendo estas ideas, entonces vamos a destapar las cosas que tenemos sobre ti. Así es como funciona este régimen, ¿no? Bajo la amenaza de la extorsión, y es posible que esto hubiese sido un plan real de Colombia, ¿no? Que como fue expresado, porque una persona experimentada, política, además una persona de izquierda, ¿no? Como la canciller de Colombia actual, no pudo haber dicho esto públicamente, además en otro país, a la ligera, ¿no? Yo creo que aquí hubo una discusión, ella tuvo que haber discutido estas opciones con alguien de peso en el gobierno, sino es con el propio presidente Petro, y la manera como ellos después trataron de desmentir, ¿no? Lo cual obligó a la agencia que hizo la entrevista a publicar el audio para que dijeran, esto no hubo manipulación, nada, esto quedó clarísimo, ¿no? Pero obviamente es una reacción que explica cómo Petro también está comprometido, ¿no? Pudiera estar mucho más comprometido, lo cual volvemos al punto de la mediación, lo convierte absolutamente en un mediador totalmente ineficaz, es decir, y poco confiable, por supuesto. Bien, te agradezco mucho, Casto, que hayas estado con nosotros este mediodía aquí en la entrevista. Un fuerte abrazo para ti, para tu familia. Igualmente, gracias por la invitación y espero que nos veamos pronto. Te voy a decir algo como si hubiese falta que te lo dijera. Está pendiente el fin de semana cualquier cosa. Ok, como no, estaremos muy pendientes. Fuerte abrazo, querido amigo. Casto.